Noticias de última hora desde Ottawa esta noche, y esta tiene implicaciones enormes para la política exterior de Canadá, el derecho internacional y nuestra relación con Estados Unidos. El primer ministro Mark Carney acaba de publicar una declaración cuidadosamente redactada tras uno de los acontecimientos geopolíticos más dramáticos de las últimas décadas. Fuerzas militares estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en un ataque nocturno en Caracas. Pero esto es lo que necesitas entender. La respuesta de Carney no es solo un formulismo diplomático. Es un posicionamiento calculado que revela profundas tensiones sobre el derecho internacional, la cooperación multilateral y el lugar de Canadá en un mundo donde la intervención militar vuelve a estar sobre la mesa. En los próximos 20 minutos vamos a desglosar 3 elementos críticos. Primero, ¿qué ocurrió exactamente en Venezuela y por qué importa la respuesta de Canadá? Segundo, la marcada división política que está surgiendo en Ottawa. Y tercero, ¿qué significa esto para la política exterior de Canadá de cara al futuro? Permíteme situar el escenario. A primera hora del sábado por la mañana, 4 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo con éxito lo que él llamó un ataque a gran escala contra Venezuela. Múltiples explosiones resonaron durante la noche. Aeronaves a baja altura sobrevolaron Caracas, la capital de esta nación rica en petróleo. Y al amanecer, Maduro y su esposa, Celia Flores, estaban bajo custodia estadounidense. No se trata de una operación encubierta de la que nos enteramos años después. Se trata de Estados Unidos anunciando abiertamente una acción militar contra una nación soberana, capturando a su jefe de Estado. Y según el propio Trump, planeando administrar Venezuela hasta que llegue el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Deja que eso se asimile por un momento. Estados Unidos administrará Venezuela. Según informes de CBC News y múltiples fuentes internacionales, esto marca la intervención más directa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. Eso fue hace 35 años. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Maduro y Flores han sido imputados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Bondi declaró que pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. Ahora, aquí es donde entra Canadá. El primer ministro Mark Carney emitió una declaración el sábado por la noche, horas después del ataque. Su lenguaje fue deliberado y revelador. Carney dijo, Canadá respalda el derecho del pueblo venezolano a decidir y construir su propio futuro en una sociedad pacífica y democrática. Reconoció que Canadá no ha reconocido el régimen ilegítimo de Maduro desde que rogó las elecciones de 2018. El gobierno canadiense, afirmó Carney, por lo tanto acoge con satisfacción la oportunidad de libertad, democracia, paz y prosperidad para el pueblo venezolano. Pero, y esto es crucial, Carney añadió que Canadá ha apoyado desde hace tiempo un proceso de transición venezolano pacífico, negociado y venezolano que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano y llama a todas las partes a respetar el derecho internacional. ¿Te diste cuenta? Pacífico, negociado, venezolano, respetar el derecho internacional. Carney nunca respaldó explícitamente la acción militar estadounidense. No celebró la captura. No felicitó a Trump. Lo que hizo fue enhebrar una aguja diplomática, reconociendo la ilegitimidad de Maduro mientras enfatizaba el compromiso de Canadá con los procesos multilaterales y el derecho internacional. La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, hizo eco de esta posición, afirmando que, en consonancia con nuestro compromiso de larga data con la defensa del Estado de Derecho y la democracia, Canadá llama a todas las partes a respetar el derecho internacional. Y se complica aún más. Asuntos Globales Canadá confirmó a CBC News que no tenía conocimiento de ningún informe de canadienses heridos en los ataques. La agencia instó a cualquier ciudadano en Venezuela que busque apoyo consular a ponerse en contacto con la embajada canadiense en Bogotá, Colombia,
porque la Embajada de Canadá en Venezuela ha estado cerrada desde 2019. Así que tenemos una situación en la que Canadá no reconoce al gobierno de Maduro, no ha tenido presencia diplomática en Venezuela durante 7 años, pero ahora observa cómo su aliado más cercano lleva a cabo ataques militares y un cambio de régimen en tiempo real. La pregunta pasa a ser, ¿cuál es la posición real de Canadá? ¿Y qué revela esto sobre las fracturas en el enfoque de Ottawa respecto al derecho internacional y la intervención militar? Desglosemos aquí los detalles técnicos y de política pública, porque esto no se trata solo de Venezuela. Se trata de cuestiones fundamentales de soberanía, derecho internacional y el papel de Canadá en un mundo donde la acción militar unilateral se está normalizando de nuevo. Primero, entiende el marco jurídico. La Carta de las Naciones Unidas es cristalina. El artículo 2.4 prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Solo hay 2 excepciones: la legítima defensa en virtud del artículo 51, la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. El ataque estadounidense contra Venezuela no encaja en ninguna de las 2 categorías. Venezuela no atacó a Estados Unidos. No hubo una amenaza inminente y no hubo una resolución del Consejo de Seguridad que autorizara el uso de la fuerza militar. Según la letra del derecho internacional, se trata de un acto ilegal de agresión. El mismo estándar se aplicó, por ejemplo, a la invasión rusa de Ucrania. Ahora, aquí es donde se vuelve políticamente complejo. Estados Unidos ha argumentado, y muchas naciones occidentales han estado de acuerdo, que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Presuntamente robó las elecciones de 2018. Canadá dejó de reconocer a su gobierno. Estados Unidos impuso sanciones. Más de 50 países reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019. Pero aquí está la distinción crítica. No reconocer diplomáticamente a un gobierno es muy distinto de intervenir militarmente para remover a ese gobierno. Canadá adoptó el primer enfoque. Estados Unidos acaba de adoptar el segundo. Pongamos esto en contexto histórico. La invasión de Panamá de 1989, con la que se está comparando esto, dio lugar a la Operación Causa Justa. Estados Unidos removió al general Manuel Noriega, quien fue imputado por cargos de narcotráfico. La justificación declarada fue proteger vidas estadounidenses y restaurar la democracia. La operación provocó entre 200 y 3.000 muertes, dependiendo de las estimaciones que se crean, y décadas de debate sobre su legalidad y moralidad. Antes de eso, está la invasión de Granada de 1983, las décadas de intervenciones en Centroamérica durante la Guerra Fría y la larga historia de la participación estadounidense en la política latinoamericana, a menudo con consecuencias devastadoras para la gente común en esos países. Canadá, en contraste, se ha posicionado como un defensor del multilateralismo. Hemos enfatizado las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, las soluciones diplomáticas y la construcción de coaliciones. Este es el marco al que Carney se refiere cuando habla de compromiso multilateral y de estar en estrecho contacto con socios internacionales. Así que cuando Carney dice que Canadá acoge con satisfacción la oportunidad de libertad, democracia, paz y prosperidad para el pueblo venezolano, pero enfatiza una transición pacífica, negociada y venezolana, está trazando una línea. Está diciendo, estamos de acuerdo en que Maduro es ilegítimo, pero no estamos de acuerdo con este método para removerlo. Ahora, hablemos de las implicaciones prácticas. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Más de 300.000 millones de barriles. El país ha estado en colapso económico y humanitario durante años. Más de 7 millones de venezolanos han huido del país desde 2015, creando una de las mayores crisis de refugiados del hemisferio occidental. Canadá ha aceptado a miles de refugiados venezolanos. Carney mencionó específicamente en su declaración que Canadá continuará apoyando a los refugiados venezolanos. Esto no es geopolítica abstracta.
Hay personas reales, incluidos residentes y ciudadanos canadienses con vínculos familiares con Venezuela, que están observando cómo esto se desarrolla con una profunda preocupación personal. El análisis de expertos ya está llegando. Roxana Vigil, investigadora en asuntos internacionales del Council on Foreign Relations, declaró en una entrevista con CBC que tiene preocupaciones sobre lo que viene a continuación en Venezuela y señaló que se necesitarán años para revertir el largo declive del sector petrolero venezolano. Cuestionó cómo la administración Trump pretende avanzar con la gobernanza. Ben Roswell, ex embajador de Canadá en Venezuela, dijo a CBC: "Esto representa el fin de un dictador, pero no el comienzo de la democracia en Venezuela". Es una evaluación sobria de alguien que conoce el país íntimamente. Aquí hay otro dato crítico. La fiscal general estadounidense Pam Bondi anunció imputaciones en el Distrito Sur de Nueva York. Este es el mismo mecanismo jurídico utilizado para perseguir a narcotraficantes y terroristas internacionales. Estados Unidos está tratando a Maduro no como a un jefe de Estado, sino como a un acusado penal. Eso no tiene precedentes en las relaciones hemisféricas modernas. Y la declaración de Trump de que Estados Unidos administrará Venezuela plantea enormes preguntas. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Quién gobierna? ¿Qué sucede con los ingresos petroleros venezolanos? ¿Qué pasa con los millones de venezolanos que, independientemente de sus sentimientos hacia Maduro, podrían no querer que su país sea ocupado por una fuerza militar extranjera? Canadá se encuentra ahora en una posición delicada. Formamos parte del Grupo de Lima, una coalición de naciones que se opusieron a Maduro. Hemos impuesto sanciones. Hemos llamado a una transición democrática. Pero ahora nuestro aliado más cercano ha tomado una acción militar unilateral. Y Canadá tiene que decidir: ¿apoyamos esto? ¿Lo condenamos? ¿O enhebramos la aguja con un lenguaje diplomático cuidadosamente calibrado que intenta hacer ambas cosas? La declaración de Carney es un intento de esa tercera opción. Es una clase magistral de ambigüedad diplomática. Pero esa ambigüedad tiene consecuencias reales. Afecta la credibilidad de Canadá en el escenario mundial. Afecta nuestra relación con Estados Unidos. Y afecta como otras naciones, particularmente aquellas que podrían temer la intervención occidental, ven la política exterior canadiense. El mecanismo aquí es simple pero profundo. Cuando el derecho internacional se vuelve opcional, cuando la intervención militar se normaliza, cuando el cambio de régimen se convierte en una herramienta aceptable de la política exterior, entonces cada país tiene que preguntarse: ¿podríamos ser los siguientes? Y cada país tiene que decidir: ¿nos alineamos con los interventores o nos alineamos con el principio de soberanía? Entonces, ¿quiénes se ven afectados por esto? ¿Y cuáles son las consecuencias en el mundo real? Desglosémoslo por categorías, porque esto impacta a muchas más personas de las que podrías pensar inicialmente. Canadá alberga a más de 150.000 personas de origen o ascendencia venezolana. Se trata de residentes canadienses, residentes permanentes y ciudadanos que tienen familiares todavía en Venezuela. En este momento, esas familias están tratando de obtener información sobre seres queridos en Caracas y otras ciudades. Están lidiando con interrupciones en las comunicaciones, miedo por la seguridad de sus familias e incertidumbre sobre lo que viene después. El gobierno canadiense les ha indicado que se pongan en contacto con la embajada en Bogotá, pero eso está en Colombia, no en Venezuela. Los servicios consulares están sometidos a una gran presión. Si bien el comercio directo de Canadá con Venezuela es limitado debido a años de sanciones y colapso económico, las empresas mineras canadienses han tenido históricamente operaciones significativas en Venezuela. La minería de oro, en particular, ha sido un sector con participación canadiense. Cualquier inestabilidad afecta a esas operaciones, las cadenas de suministro y la seguridad de cualquier personal canadiense que aún pudiera estar en la región. Además, los mercados petroleros mundiales ya están reaccionando. La infraestructura petrolera de Venezuela se ha deteriorado dramáticamente bajo Maduro,
pero el potencial de una producción restaurada bajo una nueva gobernanza podría afectar los precios globales. Y eso afecta lo que los canadienses pagan en la bomba. Las organizaciones humanitarias canadienses y las ONG que trabajan con refugiados venezolanos ahora enfrentan una mayor demanda de servicios. Las organizaciones que ayudan a los refugiados a reasentarse en Canadá, brindan asistencia legal y ofrecen servicios de apoyo se están preparando para posibles aumentos en los flujos de refugiados y la situación se desestabiliza aún más. Estas organizaciones operan con presupuestos ajustados y picos repentinos en la necesidad pueden desbordar su capacidad. Aquí es donde el impacto se vuelve estratégico. El Servicio Exterior de Canadá ahora está gestionando un complejo acto de equilibrio. Estamos tratando de mantener nuestra relación con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, nuestro aliado en seguridad a través de NORAD y nuestro socio en innumerables iniciativas internacionales. Pero también estamos tratando de mantener la credibilidad con los países de América Latina, muchos de los cuales ven la intervención estadounidense con profunda sospecha debido a la experiencia histórica. La capacidad de Canadá para desempeñar un papel constructivo en los asuntos hemisféricos depende de ser visto como un intermediario honesto, no simplemente como el socio menor de Washington. Países de todo el mundo están observando cuidadosamente la respuesta de Canadá. Si Canadá otorga siquiera una aprobación tácita a la intervención militar unilateral, socava nuestra credibilidad cuando criticamos a otras naciones por violar la soberanía. Piensa en la respuesta de Canadá a las acciones de Rusia en Ucrania o a las acciones de China en el mar de la China Meridional. Si aplicamos estándares diferentes según quien esté interviniendo, eso es hipocresía. Y otros países lo señalarán. Permíteme darte un ejemplo concreto. Imagina que Canadá necesita construir una coalición en la ONU para responder a una crisis futura, tal vez en África o en Asia. Nos ponemos en contacto con países de América Latina para obtener apoyo. Esos países recuerdan que cuando Estados Unidos invadió Venezuela, Canadá emitió una declaración cuidadosamente redactada que no condenó explícitamente la acción. Esos países podrían pensarlo 2 veces antes de apoyar iniciativas canadienses. Académicos del derecho internacional están señalando que esto sienta un precedente peligroso. Si Estados Unidos puede remover unilateralmente a un jefe de Estado que considera ilegítimo, ¿qué impide que otros países poderosos hagan lo mismo? Rusia podría señalar esto como justificación de sus propias acciones. China podría citarlo como precedente. Todo el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial basado en la soberanía y la integridad territorial comienza a desmoronarse. Roxana Vigil, del Council on Foreign Relations, advirtió específicamente sobre los desafíos de reconstruir el sector petrolero de Venezuela. No es algo que ocurre en meses. Requiere años de inversión, experiencia técnica y estabilidad política. Si la ocupación estadounidense conduce a resistencia, insurgencia o conflicto civil, ese plazo se extiende aún más. Y durante todo ese tiempo, el pueblo venezolano sufre. La dimensión humanitaria no puede ser ignorada. Observadores internacionales ya están preocupados por las víctimas civiles de los ataques. Si bien aún no hay cifras exactas disponibles, cualquier operación militar en un entorno urbano como Caracas conlleva riesgos para los civiles. Hospitales, infraestructura y servicios esenciales pueden resultar dañados. El acceso a alimentos, medicamentos y agua potable podría verse interrumpido. Estas no son preocupaciones abstractas. Son impactos reales sobre personas reales. Y aquí está el efecto dominó. Si Venezuela se desestabiliza aún más, aumentan los flujos de refugiados. Esos refugiados van principalmente a Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile, países que ya albergan a millones de refugiados venezolanos. Eso crea presión sobre los recursos de esos países, potencialmente desestabilizándonos. Y cuando nuestros vecinos hemisféricos enfrentan inestabilidad, Canadá finalmente siente esos efectos a través de la presión migratoria, la disrupción económica y las preocupaciones de seguridad.
Veamos lo que realmente están diciendo los expertos y tracemos lo que viene después, porque esta historia está lejos de terminar. Ben Roswell, ex embajador de Canadá en Venezuela, hizo una observación crítica en su entrevista con CBC. Dijo, este es el fin de un dictador, pero no el comienzo de la democracia en Venezuela. Esa es una afirmación profunda de alguien que pasó años trabajando en la política hacia Venezuela. Lo que Roswell nos está diciendo es que remover a Maduro no crea automáticamente las condiciones para una gobernanza democrática. Las instituciones de Venezuela han sido vaciadas. El ejército está fracturado. La sociedad civil ha sido reprimida. La economía está en ruinas. Roxana Vigil, del Council on Foreign Relations, hizo eco de estas preocupaciones, señalando específicamente que no está claro cómo la administración Trump pretende avanzar. Esta incertidumbre en sí misma es desestabilizadora. ¿Quién gobierna Venezuela durante la transición? ¿Cuánto tiempo permanece el ejército estadounidense? ¿Qué papel desempeñan las figuras de la oposición venezolana? Estas son preguntas sin respuesta con implicaciones enormes. Ahora, hablemos de las reacciones políticas en Canadá, porque revelan profundas divisiones sobre cómo debería Canadá comprometerse con el mundo. El líder conservador Pierre Poilievre adoptó la postura más pro-intervención. Publicó en redes sociales felicitaciones al presidente Trump por arrestar con éxito al narcotraficante y dictador socialista Nicolás Maduro, quien debería pasar el resto de sus días en prisión. Abajo el socialismo, viva la libertad. Eso es un apoyo inequívoco a la acción estadounidense, enmarcado en términos ideológicos. En marcado contraste, el líder interino del NDP, Don Davis, declaró que el ataque estadounidense contra Venezuela no es ni un acto de legítima defensa ni cuenta con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, es totalmente ilegal y una violación de los convenios de la ONU que Estados Unidos ha acordado respetar como Estado miembro. Davis llamó a Canadá a condenar enérgicamente la acción estadounidense. Esa es una invocación directa del derecho internacional y una condena clara. La líder del bloque quebequés, Yves Blanche, adoptó una posición intermedia, reconociendo que el régimen de Maduro desafía las libertades fundamentales, pero afirmando que resulta preocupante que Estados Unidos se esté posicionando como el ejecutor de estos principios a riesgo de ignorar el derecho internacional, particularmente al recurrir a la fuerza militar poniendo en peligro vidas civiles. Blanche llamó a Estados Unidos a respetar la soberanía de los estados y de los pueblos. El subjefe del Partido Verde, Mike Morris, condenó los ataques y calificó la captura de Maduro como un secuestro y una violación del derecho internacional. Morris declaró, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la sed insaciable y violenta de petróleo de un hombre hace que un momento ya peligroso en el mundo sea aún menos seguro y aún más inestable. Así que tienes un espectro político que va desde el apoyo entusiasta hasta la condena absoluta, con los liberales gobernantes tratando de ocupar un terreno intermedio cuidadosamente calibrado. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo? En los próximos 30 a 90 días, Canadá enfrentará presiones desde múltiples direcciones. Estados Unidos esperará solidaridad de su aliado más cercano. Los países latinoamericanos observarán para ver si Canadá defiende los principios multilaterales. La diáspora venezolana en Canadá exigirá acciones para apoyar una transición a la democracia y los partidos de la oposición utilizarán este tema para atacar o defender la política exterior del gobierno. A mediano plazo, en los próximos 6 a 12 meses, surge la pregunta más grande. ¿Qué significa esto para el orden internacional basado en reglas que Canadá ha ayudado a construir durante décadas? Si la intervención militar vuelve a convertirse en una herramienta aceptada, Canadá tiene que decidir qué tipo de papel quiere desempeñar en ese mundo. Y esa decisión definirá la política exterior canadiense por una generación. Aquí están las 3 conclusiones críticas. Primero, Canadá está tratando de mantener el apoyo a una transición democrática en Venezuela mientras defiende el derecho internacional, un equilibrio que está resultando casi imposible. Segundo,
Los partidos políticos canadienses están profundamente divididos sobre si la intervención militar puede alguna vez justificarse, revelando diferencias fundamentales sobre el papel de Canadá en el mundo. Y tercero, esto sienta un precedente que afectará las relaciones internacionales durante años, potencialmente socavando el orden multilateral que Canadá ha defendido durante mucho tiempo. La pregunta real es esta: ¿puede Canadá mantener credibilidad como defensor del derecho internacional mientras guarda silencio ante acciones que parecen violarlo? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo debería responder Canadá cuando los aliados toman acciones militares controvertidas? Si quieres mantenerte informado sobre historias que los medios tradicionales no cubrirán por completo, asegúrate de estar suscrito y de activar la campana. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas resonarán en la política exterior canadiense durante décadas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.